Los invitamos entonces para que toda esta tarde podamos compartir una serie de experiencias exitosas que vamos a tener en este espacio, en este salón, básicamente todas del tema de atención centrada en la persona. Mi nombre es Pilar López, soy asesora de la línea de humanización de atención centrada en la persona de la OES. Es un gusto para mí poderlos acompañar y en este primer espacio entonces vamos a tener esta primera experiencia exitosa. Nos va a acompañar el doctor Juan David Albarracín, nos va a hablar de su experiencia que ha denominado Niños CEO de su salud, co-creando la humanización desde las voces más jóvenes. Les cuento, el doctor Juan David Albarracín es médico pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una formación internacional en Derechos de la Infancia y Cooperación del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Además es especialista en Derechos de Niños y Niñas de la Universidad Sergio Arboleda y en Administración Hospitalaria de la Escuela de Logística del Ejército Nacional. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y actualmente se desempeña como líder de humanización y buen trato de la Clínica Infantil Copsubsidio. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero la marea alcalina no los vaya a afectar en los próximos 30 minutos. Espero tener la atención de todos ustedes. ¿Me ayudas con la presentación? No. Perdón. Ya, listo. Entonces, como lo decía la conferencia o la charla de la experiencia exitosa que les voy a comentar, la denominé Niños CEO de su salud, porque al final ellos son los dueños de su propia salud y son los que mandan en su proceso de atención. Siempre que hablamos de temas pediátricos, usualmente o están muchos pediatras o muchas personas que tienen servicios pediátricos y el resto pues suele irse a otro tipo de salas porque casi siempre no son temas taquilleros. Entonces, de aquí, ¿quiénes vienen de un hospital pediátrico? Listo. De aquí, ¿quiénes tienen servicios pediátricos en sus instituciones de salud? Perfecto. Entonces, siempre que hablamos de niños y niñas suele ser este el panorama. Yo sé que en parte porque estamos justo pegados al almuerzo, pero también porque tenemos una cultura adultocéntrica, es decir, todos nuestros servicios asistenciales de atención, las rutas de atención en salud están enfocadas siempre en la atención del adulto o diseñadas originalmente para atención del adulto y lo que hacemos es traspasarlas pues a la atención pediátrica. Y eso es simplemente porque nuestro pensamiento adultocéntrico se explica porque no estamos educados en la protección de los derechos de niños y niñas. ¿Quiénes aquí tenemos más de 36 años ya cumplidos? Ok, los que alzamos la mano, cuando nacimos sin derechos, porque los derechos nacieron el 20 de noviembre de 1989 con la Convención de los Derechos de los Niños, entonces es esperable que nuestro pensamiento sea un pensamiento carente o ausente de derechos de los niños. Entonces, por eso es que este tipo de estrategias que están enfocadas en la protección de los derechos de los niños y de las niñas comienzan a generar y a resonar cada vez más. Quienes ya conocen, por ejemplo, la resolución 309-2025 que normó los consentimientos informados en pediatría en Colombia. ¿Listo? Y es una resolución muy importante porque nos comienza a cambiar paradigmas en la atención pediátrica. Entonces, usualmente lo que vemos es esto, los CEO tradicionales, adultos, serios, formales, los vemos aquí como conferencistas, con trajes bien puestos, ¿verdad? Donde usualmente toman decisiones sobre experiencias que ellos no viven, ¿sí? Pero yo quiero invitarlos a que nos imaginemos qué pasaría si por arte de magia transformaron esos CEO en niños. Y si fueran ellos los verdaderos expertos quienes dan las órdenes, ¿qué sucedería con los procesos de atención? Y eso es lo que yo quiero contarles cómo en la Clínica Infantil Copsubsidio lo logramos. Entonces, ¿dónde nace esta necesidad? Esta necesidad nace, como les decía, desde el 89 con la Convención de los Derechos de los Niños, comienzan a normarse a nivel internacional cómo son todas esas rutas de protección de infancia y cómo se protegen los 41 derechos que trae esta convención a favor de niños, niñas y adolescentes.
Y entonces en las instituciones de salud lo más frecuente es que estamos enfocados en el derecho a la vida, en el derecho a la salud, en el derecho a la protección, pero hay muchos otros tan importantes como estos, como por ejemplo el derecho a ser escuchados, es decir, dónde queda la voz de los niños durante el proceso de atención en salud de ellos y de ellas. Entonces, les pregunto, ¿cuántos hospitales de los aquí presentes tienen espacios formales de participación infantil? Muy bien, 3, 4, perfecto. Qué bueno que existan esos espacios porque son necesarios, porque al final los niños, niñas y adolescentes son los verdaderos expertos en la experiencia hospitalaria y por lo tanto son ellos los CEO de su propia experiencia en salud. Entonces, el nacimiento del Consejo Asesor de Paciente Pediátrico nace a través de una respuesta directa a esta necesidad de escuchar a los niños, niñas y adolescentes y de entender que ellos tienen que hacer parte de la toma de decisiones. Es un paradigma innovador, transforma el pensamiento adultocéntrico del cual venimos acostumbrados normalmente y le damos valor a estas voces de los niños y de las niñas y los convertimos en co-creadores de la humanización, que hagan parte del diseño de todas las estrategias de humanización para que la atención hospitalaria pues sea centrada realmente en ellos, que son al fin y al cabo nuestros pacientes. Y lo que hace es reconocer las voces más jóvenes, convirtiéndolos en los CEO de su atención, generando transformaciones sistémicas que a esto al final esperemos que tenga un impacto incluso en la cultura de humanización de las clínicas pediátricas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, lo que ustedes ven ahí, es una flecha que cada vez se va volviendo más y más y más grande. Primero, obviamente, el diseño de un modelo replicable, que sea replicable en todos los servicios pediátricos, en todas las instituciones de Colombia, porque ya se van a dar cuenta, no es la gran cosa, simplemente es una idea innovadora de la forma en que logramos que los niños sean tenidos en cuenta, para que al final tengamos una hospitalización mucho más amena, mucho más agradable para ellos y para ellas, que logre una transformación en la cultura organizacional y que obviamente tenga un impacto medible. ¿Un impacto medible en dónde? Obviamente en nuestros indicadores de satisfacción, en qué tan bien se sienten las personas atendidas en los servicios y que sean ellos los que digan, oye, a mí sí me gustó cómo mi pediatra me trató, a mí sí me gustó cómo la enfermera me habló, a mí sí me gustó cómo el camillero se dirigió a mí. En los indicadores de reconocimiento, de recomendación, perdón, que tanto nos recomiendan como institución, en generar mejoras en las áreas hospitalarias, mejoras que mejoren esa perspectiva de los pacientes en los servicios de atención y generar un valor social al comenzar a transformar este pensamiento adultocéntrico y que los niños sean tenidos en cuenta dentro del proceso de participación. Entonces tenemos una metodología participativa que inició obviamente con la conformación del Consejo Asesor, hicimos una convocatoria abierta en la clínica, comenzamos a colocar carteles para que los niños, niñas y adolescentes entendieran que estaban siendo convocados y comenzamos a recibir las propuestas. Actualmente tenemos 5 pacientes menores de 18 años, un paciente de 18 años de oncología y 2 padres de familia. La persona más joven, que ahorita lo van a conocer, tiene 9 años, haciendo parte de este consejo asesor. Y la idea es tener diversidad tanto en diagnósticos, géneros como edades. Al comienzo, claro, nuestra población más cautiva es el paciente oncológico y al comienzo todos eran pacientes oncológicos y tuvimos que comenzar a buscar estrategias para diversificar también los pacientes y comenzar a traer de otras áreas, otros diagnósticos, pues para que tuvieran otro tipo de características y que las ideas que se generaran pues impactaran a toda la clínica y no solamente al servicio de oncología. Tenemos reuniones bimensuales con una metodología de diseño en conjunto con los niños. Adaptamos las herramientas de recolección de información, encuestas y los volvemos en juegos, en actividades atractivas para ellos para comenzar a recolectar la información para la mejora de los servicios, creando mapas de lluvias de ideas, debates, dibujos, todo las herramientas que se nos pueden ocurrir para poder tener interacción con los niños y con las niñas. Y nuestro objetivo es la identificación de puntos críticos en la mejora de la atención. Entonces, esta metodología lo que hace es básicamente ajustar una metodología participativa a la voz de los niños para poder obtener la información que necesitamos de ellos. Y entonces ya seguramente muchos de ustedes reconocen esta gráfica, el ciclo PHBA, lo transformamos también un poco para
ajustar la metodología con el Consejo Asesor de Pacientes de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde tenemos una propuesta inicial, se generan o propuesta que nace en el consejo o que nace por parte del personal de salud y se genera un trabajo en conjunto para mirar y diseñar esta estrategia y mirar cómo la podemos ir ajustando. Cuando nace del personal de salud, se la devolvemos al Consejo Asesor de Paciente para que hagan un ajuste, un refinamiento, para que modifiquen lo que ellos consideran que sea importante para ellos y para ellas. Luego viene la etapa de implementación y obviamente al final una evaluación continua de la implementación de esta estrategia. Lo que esto lleva son a resultados tangibles que ya se los voy a mostrar. Entonces este primer video es para que conozcan el Consejo Asesor de la Clínica Infantil. A ver. ¿Puedes dar reproducir, por favor? Hola, somos el Consejo Asesor de Pacientes y somos la voz de niños y niñas de la Clínica Infantil con Subsidios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Malagón. Hola, buenas tardes, me llamo Manuel Díaz. Hola, mi nombre es Joel Sebastián Sandoval Melo. Hola, soy Lorena Melo, mamá de Joel Sandoval. Hola, soy Jamie Moyano, soy la mamá de Gisette Alejandra Malagón. Estamos aquí para mejorar la experiencia y la atención de los pacientes. Para que los niños y niñas se sientan más felices. Bien, entonces ahí conocieron a parte del Consejo Asesor. Ahí en la primera fotografía fue la primera reunión del Consejo Asesor de Paciente después de la primera convocatoria. Como se dan cuenta, tenemos que también diversificar la forma de reunirnos con ellos. El día que filmamos ese video pues había otra tanto que estaba virtual, por lo tanto no aparecieron, pero así toca. Por ejemplo, tenemos un paciente que hace parte del consejo que recibe el manejo quimioterapéutico con nosotros en la clínica, pero justo en ese momento estaba en el manejo de trasplante en otra institución, en la Misericordia, entonces él se conectaba de forma virtual, es una de las del que está abajo a la derecha en la parte de la proyección en la pared. Él estando en otra clínica igual sigue vinculado con nosotros dentro del Consejo Asesor de Paciente. En la imagen arriba a la izquierda, la que está de gafas, es una paciente que se curó de cáncer en nuestra institución, ya es adulta, pero hace parte de nuestro Consejo Asesor de Paciente, y ustedes ahí ven con nosotros niños y niñas y adolescentes que están en ese momento en la institución y que estaban presencial en la reunión. A mano derecha ustedes ven una de las actividades que hicimos con ellos, una lluvia de ideas, literalmente una lluvia, y ven la nube con las gotas de lluvia, en donde ellos comenzaban a notar las diferentes ideas que les gustaría a ellos que se mejoraran en la institución. Por ejemplo, ahí decía que escuchen las sugerencias de los procedimientos en pisos diferentes al oncológico. Que se pueda tranquilizarse en la sala y en una sala de actividades físicas. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas que ya se logró hacer y participamos en una convocatoria y se está construyendo una sala de juegos en uno de los pisos de hospitalización, y todo nace gracias a la solicitud de ellos mismos. Entonces, estos resultados, ya llevados a los números, nuestro índice de satisfacción actual es 84.8%, donde veníamos de 79%, y cuando comenzamos a implementar las estrategias con el Consejo Asesor comenzan lentamente a subir estos indicadores. El de recomendación, que obviamente puede ser mucho mejor, pero miren dónde estaba, en 57, y lo mismo, poco a poco y lentamente eso se va viendo impactando en los indicadores de satisfacción de los pacientes, y que todas nuestras estrategias que se diseñan en el Consejo Asesor, pues todas se han ido implementando de forma efectiva. Acá tenemos una fotografía de una de las reuniones que tuvimos con el Consejo Asesor. Ahí ven al anterior director de la clínica, al jefe de hospitalización, la que está hablando, la médica que está hablando es la pediatra de cuidados paliativos. Luego va de experiencia y atención al usuario, y parte de los miembros del Consejo Asesor de Pacientes en la co-creación de una cartilla para los pacientes, las familias y los pacientes que llegan a hospitalizarse con diagnóstico oncológico, para que entiendan qué es el cáncer, a qué se van a enfrentar, qué efectos secundarios pueden tener por la quimioterapia, y todo de la voz de los mismos pacientes para que ellos mismos luego entiendan la información.
Alimentando con el corazón, una de las sugerencias que ellos nos hacían era los temas de la comida, que es comida que no les gusta o la presentación no les llamaba la atención. Entonces, ustedes ven aquí alimentación destinada para la unidad de cuidado intensivo. Entonces, sí, en la UCI se come hamburguesa, en la UCI se comen papitas. Obviamente es ajustada con el grupo de nutrición, entonces es un pan realizado con remolacha para que tenga los aportes kilocalóricos especiales y no irnos en exceso de aportes que no requiere el paciente, y así poderle dar sus papitas a la francesa, fruta, etcétera, etcétera, en una cajita feliz para que ellos se vean más motivados a la alimentación en la unidad de cuidado intensivo. O por qué no, como Miguel, celebrando sus 6 años que él justo estaba hospitalizado, y por qué no comer helado en la clínica. Y sí se puede ser flexibles y tener este tipo de alcances en términos de la alimentación o alimentando desde el corazón. Aquí ustedes ven otra de las cosas que se han hecho con el Consejo Asesor, y es lograr actividades sanadoras, actividades para el tiempo libre en la institución. Entonces ahora tenemos tardes de cine, eso es en el 6º piso de la hospitalización, con un proyector, un videobeam, colocamos el bloqueo de las ventanas para poder que ellos salgan de su habitación con sus atriles a una tarde de cine, o como ellos mismos le colocaron esta foto, parchando con los compañeros de piso, jugando parqués allá en alguno de los servicios de hospitalización de la clínica. Y una de las estrategias más bonitas que estamos en este momento en desarrollo son una serie de videocápsulas producidas por ellos mismos para los trabajadores o para otros pacientes. Ellos les decían, vengan, nosotros nos gustaría, por ejemplo, que haber recibido información de algún amigo mío o algún compañero mío que esté pasando por algo similar y que me dé consejos. O nos gustaría además que hablarle a los médicos y a las enfermeras para que nos traten de una forma diferencial. Y este ha sido uno de los ejercicios que hemos logrado. ¿Me ayudas con el video, por favor? Creo que falta audio. Me gustaría que respeten mis momentos de sueño cuando estoy hospitalizada. Me gustaría que me pregunten cómo quiero que me llamen. Entonces, estas son videocápsulas muy pequeñas, muy cortas, con mensajes contundentes, en este caso para el personal de salud, donde dicen, hey, me gustaría de verdad que cuando yo esté descansando, déjenme descansar, ¿sí? ¿Por qué no comenzar a romper esquemas y estar que a la 1 de la mañana le toca el medicamento, a las 2 de la mañana toca los signos vitales, pero a las 3 de la mañana toca otra vez medicamento y el niño duerma, despiértese, duerma, despiértese? No, también hay que respetar el sueño. ¿O por qué, como dice Alejandra y Sara, que respetemos la forma en que a ellos les gusta que le llamen? Es que a mí no me gusta que me digan Sara, me gusta que me digan Sarita. Dime Sarita, por favor, ¿sí? Ese tipo de cosas, que es la misma voz de ellos los que están solicitándolo, yo creo que podemos hacerlo sin ningún problema y comenzar a cambiar esos paradigmas en la atención. Entonces, como gran conclusión, obviamente esto es un nuevo paradigma en la toma de decisiones en salud. Obviamente, hay varios tipos de toma de decisiones, las tomas de decisiones clínicas que ya se están normando poco a poco, pero también las decisiones asistenciales y de los procesos. Y lo que hacemos transformando los CEO típicos a CEO de niños, niñas y adolescentes es reconocer que ellos el fundamento de ellos está en dar su voz y lograr esa humanización real de los procesos de atención a través de soluciones efectivas al codiseñar desde la experiencia directa de ellos como pacientes que viven el dolor, que viven la enfermedad, que viven la hospitalización, con un cambio del pensamiento adultocéntrico que todos nosotros tenemos arraigados y que poco a poco podemos ir transformando, y la identificación de los puntos ciegos en el sistema de atención desde ellos, porque uno como médico omite a veces muchas cosas del proceso de atención, pero ellos sí lo viven y lo evidencian de forma mucho más clara. Y eso lo que lleva es que no es este mecanismo de escucha no es solo un imperativo ético y legal, porque como les decía al comienzo, hay un contexto legal detrás de todo esto, sino que es una estrategia que logra una humanización hospitalaria pediátrica auténtica y sostenible en el tiempo, y que tiene un impacto real en los indicadores de satisfacción. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, tenemos todavía tiempo, no todos al tiempo.
Bueno, está preguntando que la encuesta de satisfacción, ¿a quién se hace? ¿A los padres o a los niños? La respuesta es a los dos. Tenemos, o sea, de hecho, normativamente hablando, desde la 309-2025, la norma establece que hay que diseñar estrategias para obtener los resultados de satisfacción, de bienestar o sí, de satisfacción en general de los niños, niñas y adolescentes. Entonces algo que normativamente todas las instituciones tenemos que diseñar, ¿listo? Para estos indicadores tenemos ambas vías. Hay unas vías, digamos, automáticas que se manejan desde los temas de experiencia, que automáticamente en el momento que se le da el alta a los pacientes, llega un mensaje de texto o un correo electrónico para obtener la información de cualificación de la atención en salud, pero también tenemos unas en vivo y en directo con los pacientes, hablando con los niños, niñas y adolescentes para poder comenzar a medir esa respuesta a los diferentes cambios que hemos tenido en la atención. Pronto la respuesta es las dos y es algo normativo que tenemos que diseñar y es un reto importante porque la norma dice que tenemos que asegurar esas medidas y que además tenemos que asegurar que no se genere ningún tipo de retaliación o acción en contra de los adolescentes. Como este se quejó, entonces se lo va a montar, porque puede suceder. Entonces la misma norma dice, hey, tengan cuidado, obtengan la información, mídanla, analícenla, pero sigan protegiendo de forma integral a sus adolescentes así no hayan estado de acuerdo con algo que ustedes hayan hecho. ¿Listo? Gracias, Juan David, muy interesante la experiencia. Ustedes no manejan adultos, ¿cierto? No, llegan por urgencias ocasionalmente y obviamente no tenemos hospitalización, nos toca remitirlos a otros centros de atención. Sí, pensaba que sería interesante si acaso tuviesen adultos, aunque en hospitales que tenemos niños y adultos, interesante que interactuaran las 12 asociaciones o los dos grupos. Pero entonces te hago otra pregunta, esa retroalimentación que ellos hacen al personal de salud, ¿la llevan al personal de salud, la dialogan, qué hacen con esa información? Bueno, hay también lo mismo, hay varias vías de esta información. La vía más rápida y algo que nos ha quedado como experiencia en todas las medidas de humanización es que, digamos, las que tienen más peso en la toma de decisiones es la que viaja del líder, del líder del servicio o del director o algo así, se los envía, entonces hay como una vinculación laboral y más como que le dan la importancia, como, uy, vean, me están dando esta información, ¿cierto? Pero también están las vías emocionales, entonces una es la vía administrativa, otra es la vía emocional que es cuando son los mismos pacientes los que retroalimentan a los médicos, ¿sí? Entonces se hacen talleres o momentos de encuentro en donde son los mismos muchachos los que les muestran los videos a los pacientes y el hecho que sean ellos los protagonistas de la imagen, sean ellos los protagonistas de la voz de ellos, hacen que afectivamente los médicos, las enfermeras tengan una respuesta diferencial a esto. Entonces, parte de la estrategia nace de ahí, de que sean la voz de ellos, no el director o el jefe del servicio como venga, necesitamos hacer esto, sino que miren lo que están diciendo sus pacientes, ¿sí? Vean lo que son ellos los que le están diciendo a ustedes. Juan David, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Llevan alguna métrica sensible a las estrategias que han implementado en relación a la participación de los niños en el comité asesor? Por ejemplo, satisfacción específicamente en procedimientos que estén en la presencia de los papás. Bueno, ese tipo de métricas todavía no están. Ahorita estamos en el diseño de unas estrategias específicamente, ya que tocaste el tema de procedimientos, enfocadas en procedimientos quirúrgicos, porque todavía tenemos algunas barreras desde la parte asistencial frente a, por ejemplo, la administración de la inducción anestésica en compañía de los familiares, por ejemplo. ¿Sí? Eso está demostrado en la literatura que reduce un montón los niveles de ansiedad de los pacientes en el momento de la preparación quirúrgica. Entonces estamos trabajando en cómo llevar, por ejemplo, al papá hasta la sala de cirugía, hasta el momento de la inducción anestésica y ya ahí sí retirarlo del procedimiento. Son cosas que hay un diálogo ahí permanente con la parte administrativa porque esto implica gastos, porque es que tengo que colocarle vestido quirúrgico, luego tengo que lavarlo, entonces es un sobrecosto y comenzamos siempre a balancear las cosas entre el costo financiero, ¿sí? o administrativo y el costo emocional y la percepción. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que a veces darle importancia al costo emocional y la percepción de los pacientes vale más que el costo financiero, ¿sí? Lo hablábamos con la directora de la clínica.
Al final somos un servicio de atención en salud, somos una IPS, y si uno lo mira desde la perspectiva netamente administrativa, nosotros estamos vendiendo un servicio, ¿sí? Si yo voy al OMA o voy a Starbucks, la diferencia va a estar en la atención o en el tipo del sabor del café o en los productos que a mí me ofrezcan. Si yo voy a clínica infantil con subsidio o voy a X o Y o Z institución pediátrica, la diferencia va a estar porque el diagnóstico es el mismo, el medicamento seguramente es el mismo, el tratamiento es igual, ¿qué va a variar? En la calidad en la atención que yo le brinde. Entonces, si yo logro tener más pacientes, ¿sí? Desde el punto de vista de mercadeo, más pacientes porque yo vendo una atención diferencial, porque así me gaste 5 pesos más lavando un traje quirúrgico para el papá, pero sé que están más felices y vienen más pacientes, pues ahí yo compenso completamente la balanza. Entonces, hay que a veces bajarle un poquito al estrés financiero y entender que hay inversiones que tienen una recuperación emocional y que se recupera de otra forma en calidad de atención y en número de pacientes. Ahora sí, en el caso de disentimiento con niños en tratamientos que son vitales para su salud y para su vida, ¿cuál es la forma como ustedes lo manejan? Bueno, los disentimientos en pediatría va a depender, voy a dar aquí una clase rápida de autonomía progresiva. Entonces, la autonomía progresiva son la forma en que, en términos de neurodesarrollo, los pacientes van adquiriendo de forma progresiva la posibilidad o la fuerza en la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces no es lo mismo, entre más chiquitos los niños, pues hay un mayor grado de dependencia, entre más grandes mayor grado de independencia. Y normativamente hablando lo que se ha logrado es que entre más grandes y la adolescencia pues tengan mayor poder en esta toma de decisiones. Entonces ya normativamente sabemos que a partir de los 14 años en adelante van a poder tener un disentimiento o una terapéutica, ¿sí? Siempre y cuando conozcan claramente las consecuencias de su decisión, no estén siendo coartados por nadie, es decir, no estén siendo presionados por alguien más para que diga eso, y que no haya algún tipo de enfermedad mental o alguna alteración que nuble el juicio o la toma de decisiones. Por ejemplo, un paciente en ideación suicida que pide una salida voluntaria, pues la respuesta es no, porque pues tu estado mental no permite ese tipo de decisiones. Entonces, tenemos ese grupo grande, los mayores de 14 años, no es frecuente, a veces los médicos sentimos miedo de que ay, no, ahora todo el mundo va a rechazar, no, en realidad no es frecuente. Un adolescente, si acá hay más pediatras, sabemos que los adolescentes, son superhéroes, ellos si están enfermos y no buscan ayuda a menos que realmente la necesiten. Entonces es raro que el adolescente diga yo me quiero ir. Yo llevo 5 años vinculado a los programas de Buen Trato y he firmado 4 salidas voluntarias nada más en este tiempo. 2 rechazos terapéuticos oncológicos de unos sarcomas en fémur que tocaba amputar y rechazaron la amputación y se respetó la decisión. Fallecen, pero fallecen dentro del proceso del respeto integral en la autonomía de sus derechos. Y el problema está por debajo de los 14 años, en donde jurídicamente hablando ningún papá ni ninguna mamá puede tomar decisiones por encima de la voz de su propio hijo. Por eso la salida voluntaria en pediatría solamente aplicaría para mayor de 14 años, que sea el adolescente el que lo pide. El resto no existe la figura jurídica para esto. Un papá no puede vulnerar el derecho a la salud de su propio hijo. Bueno, hay otros dilemas en torno a esa cosa. Y entonces tenemos, sí, por debajo de los 14 años y sobre todo por encima de los 12, 11, 10 años donde ya hay un poder de entendimiento en la toma de decisiones y no quieren, ¿sí? Entonces, ejemplo tácito, interrupción voluntaria del embarazo. La interrupción voluntaria del embarazo está jurídicamente respetada desde que existe la gestación, o sea, y ¿qué dice la norma? Cualquier adolescente puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo y adolescencia jurídica en Colombia es a partir de los 12 años. Entonces, mira cómo ya, inclusive en otros aspectos, ya hemos ido bajando la edad para decidir o no algún tipo de intervención. Todo lo tenemos que enmarcar en una cosa que se llama el interés superior de los niños y niñas. Es una herramienta jurídica que tenemos para poder soportar las decisiones. Entonces, yo siempre coloco el mismo ejemplo. Digamos que hay un adolescente de 13 años, 12 años, que tiene un osteosarcoma y no quiere ser amputada.
Legalmente decimos no, solamente si tuvieras 14 años podrías decir que no. Entonces yo digo, ok, ¿qué hacemos? Mascarazo para cirugía y que se despierte sin una pierna. Sería la solución rápida. Y todo el mundo hace la misma cara que tú, como no, porque jamás vamos a poder pasar por encima de forma agresiva en contra de la voz de los niños. Entonces hay que hacer un acompañamiento psicosocial, hablar con los niños, explicarles qué es lo que pasa, y sucede que aunque no tengan los 14 años y entienden perfectamente las tres cosas que te dije ahorita, se termina respetando la decisión de ellos. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. El derecho a ser escuchados es un derecho fundamental de los niños y niñas. Listo, muchísimas gracias a todos. De verdad que muchas gracias, doctor Juan David. Una felicitación por presentarnos esta experiencia. Propiamente, los felicito grandemente desde la OES y desde Plaintree. Es una institución que trabaja con nosotros, con Plaintree, y hemos visto cómo con cada una de esas pequeñas experiencias, pequeños avances, realmente han logrado muchísimo de este trabajo constructivo con los niños. Es realmente